tornillo de matemáticas, ¿bien? Estamos en la página número 3, ¿bien? En la página número 3 hay una pequeña reseña de los conjuntos numéricos con los que fuimos trabajando. Los números naturales, ¿sí?, es el primer conjunto numérico con el que empezamos a trabajar, o que empezaron ustedes a trabajar cuando estaban en la escuela primaria y en primer año, ¿bien? Con esos conjuntos numéricos ustedes estaban trabajando al comienzo, ¿sí? Trabajaban con esos conjuntos. Entonces, ¿qué podíamos hacer con los números naturales? ¿Qué operaciones podíamos realizar? Bien, las operaciones que podíamos realizar con los números naturales eran la suma, la resta, hasta ahí no más, ¿sí? No siempre se podía hacer la resta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si teníamos 3 menos 5, ahí no lo podíamos hacer con los números naturales, ¿bien? Pero con otro conjunto numérico, que son los enteros, sí, porque ahí me da un número negativo. Nosotros con números negativos sabemos trabajar. Así que los números naturales van a ser los números positivos, y a partir del 1 en adelante. Axiomáticamente se definió que este conjunto, ¿sí?, tiene un primer elemento, es el 1, y siempre va a tener un siguiente. Por esa razón, ¿sí?, por esa razón de que siempre tiene un siguiente, no existe o no es posible identificar un último número, ¿sí? Entonces, el conjunto de los naturales comienza en el 1, ¿sí? Va a ser un conjunto semiacotado, si lo decimos de alguna manera, porque tiene un primer elemento, pero no tiene último elemento. Por lo general se lo simboliza con este símbolo, es como un palito y al lado una n, ¿sí? De esa forma se simboliza el conjunto de los naturales. Con estos números vamos a poder sumar sin ningún problema, multiplicar sin ningún problema, pero no siempre vamos a poder restar. Por esa razón, tenemos que recurrir a otro conjunto numérico, que son los enteros. ¿Bien? Los enteros vamos a poder realizar la operación de la suma, la resta, sin ningún problema. La multiplicación también la vamos a poder resolver sin ningún problema. Lo que no vamos a poder realizar siempre es lo que sería la división, ¿sí?, el cociente. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hacer 6 dividido 3, eso, ¿bien?, me da 2 como cociente, como resultado. Pero si decidiera hacer 3 dividido 6, ¿bien?, 3 dividido 6, en ese caso no voy a poder. Me va a dar un número decimal, ¿sí?, un número con coma. Entonces, por esa razón, tenemos que ampliar nuestro concepto de número, que son los números racionales. Un número racional se lo define como el cociente entre dos números enteros. ¿Bien? Un número racional va a servir para expresar probabilidades, porcentajes, tasas de interés. ¿Bien? Se va a tratar de un conjunto denso. ¿Por qué denso? Porque entre medio de dos números racionales es posible encontrar o identificar una infinita cantidad de números racionales. Esto no sucede con los conjuntos anteriores. Bien, los naturales y los enteros son conjuntos discretos, se llaman. ¿Por qué discretos? Porque entre medio de dos de ellos, ¿sí?, o entre dos números enteros, cualesquiera, es posible identificar una cantidad contable o una cantidad finita de números. Por ejemplo, entre el 2 y el 10, puedo decir, hay una cierta cantidad de números, ¿bien? Pero entre el 1/2 y el 1/3, por ejemplo, no puedo decir cuántos números hay, ¿bien? Esa es la diferencia que hay entre un conjunto discreto y un conjunto denso, como son los racionales. La actividad número 1 era resolver cálculos combinados con números naturales, básicamente, ¿sí?, con números enteros, si querían de alguna manera. ¿Bien? Eran cálculos muy sencillos, teníamos que recordar las propiedades de, por ejemplo, de la potencia y la radicación para poder resolverlo, ¿sí? Podríamos hacer alguno de estos, ¿bien?, como para tener en cuenta
¿cómo se tendría que resolver? ¿Bien? Podríamos hacer el C, por ejemplo, ¿bien? Que dice, a lo largo de un día, el corazón bombea tantos litros de sangre. ¿Bien? ¿Cómo haríamos ahí en ese caso? Bien, en ese caso tenemos que resolver, primero, cada potencia y cada raíz. Y después, ¿sí? Después, identificar, ¿sí? ¿Qué podemos sumar o agrupar? Así que vamos a pasar a la pizarra, así podemos hacer el C. El C va a decir lo siguiente. Tenemos 9 al cuadrado, abro un paréntesis, tenemos 9 elevado al cuadrado, dividido 5 elevado a la 0, bien, 5 a la 0, después más 1 a la 27, 1 a la 27, más la raíz cuadrada de 100, menos 2 a la 1, y después todo eso va multiplicado por 10 al cubo, ¿bien? Igual. Bien, acá tenemos un solo término, ¿sí? Vamos a tener un solo término, ¿por qué? Porque los signos más y menos están contenidos dentro del paréntesis, ¿bien? Entonces tenemos un solo término. Bien, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a poner el signo igual, y ahora vamos a colocar todo lo que tenemos dentro de ese paréntesis, pero ya resuelto. Si tenemos 9 al cuadrado, ¿bien? Tenemos que hacer 9 por 9, lo cual queda que es 81, ¿sí? Cuando tengamos, vamos a poner acá de este lado algunos cálculos auxiliares. Vamos a recordar un poquito algunos conceptos. Si tenemos 9 elevado al cuadrado, es lo mismo que hacer 9 por 9, y eso es 81. ¿Bien? Cuando tengamos 5 elevado a la 0, recordemos que todo número elevado a la 0, exceptuando el 0, siempre me va a dar 1. ¿Bien? Eso para que tengan en cuenta. Entonces, acá vamos a poner que eso es 1. Va a quedar dividido. Bien, tenemos más. 1 elevado a la 27. 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Más la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de 100. Es lo mismo que pensar, ¿sí? Es lo mismo que pensar qué número, ¿sí? Elevado al cuadrado es igual a 100 en este caso. El número que cumple esa condición, ¿sí? El número que elevado al cuadrado me da 100 es el 10, ¿sí? 10 al cuadrado es igual a 100. Entonces aquí vamos a poner que es 10. ¿Bien? Menos 2 elevado a la 1. Todo número elevado a la primera potencia es el mismo número. Y ahí ya cerramos el paréntesis. Eso va multiplicado por 10 al cubo. ¿Bien? 10 al cubo es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. ¿Bien? 10 por 10 es 100, por 10 me va a dar 1000. Entonces esto va multiplicado por 1000. Vamos al paso siguiente, abajo. ¿Qué vamos a tener? 81 dividido 1 me queda 81. ¿Bien? A lo cual le voy a sumar después 1. Después le voy a sumar 10. Y le vamos a restar 2. ¿Bien? Y todo me queda multiplicado por 1000. Siguiente paso. Acá podemos ya resolver 81 más 1 me queda 82. Más 10, 92.
menos 2 me va a quedar que es 90. Y a eso lo multiplicamos por 1000. En definitiva, ¿qué va a quedar? 90 por 1000. Así que el cálculo es fácil. ¿Por qué? Porque a 90 le agrego los 3 ceros del 1000 y me queda 90.000 litros. ¿Bien? Cuando vamos al cuadernillo, ¿sí? Cuando vamos al cuadernillo, vamos a poner lo siguiente. Que a lo largo de un día, el corazón bombea, ¿bien? Vamos a poner 90.000 litros de sangre, vamos a poner ahí. Vamos a completar acá. 90.000 litros de sangre. Esto es lo que vamos a completar. Así se completa esa parte, ¿bien? Todos los demás cálculos se completan de igual manera, ¿sí? Continuando tenemos la tabla, ¿sí? Una tablita chiquita ahí, el punto 2, ¿sí? Por ahí me preguntaban cómo se sumaban las fracciones, ¿sí? Bueno, para sumar o restar fracciones tenemos que tener en cuenta que tengan el mismo denominador. Si no tienen igual denominador, no puedo sumarlas. La otra cuestión es tener una calculadora científica en la cual podamos cargar las ecuaciones, ¿bien? Perdón, las fracciones. Por ejemplo, si tenemos acá, en esta tabla, en la A, tenemos que resolver 7/30 más 13 décimos. Estas fracciones, así como están, no las puedo juntar. ¿Por qué razón? Porque tienen que tener el mismo denominador, ¿sí? Si no tienen el mismo denominador, no las voy a poder juntar. Las voy a poder sumar o restar. Cuando multiplico o divido, es otro el desarrollo, ¿sí? Pero cuando tenemos que sumarlas o restarlas, tenemos que tener en cuenta que tengan el mismo denominador. ¿Bien? Vamos a resolver esto que tenemos acá. Por ejemplo, vamos a hacer el 7/30 más 13 décimos. En ese caso, ¿bien? En ese caso, vamos a tener que considerar lo siguiente. Que tengan el mismo denominador. Entonces, acá al costadito voy a dibujar 7/30 más 13 décimos. 13 décimos. ¿Bien? Para poder juntar estas dos fracciones, tengo que tener el mismo denominador o buscar un denominador común. ¿Bien? Yo podría buscar un común denominador y decir lo siguiente. Bueno, ¿qué número está en la tabla del 30 y del 10? El número que está en la tabla del 30 y del 10 es el mismo 30. ¿Bien? Entonces, 30. Si lo divido entre 30 me queda 1. Si lo multiplico por 7 me va a quedar que es 7. Bien, entonces va a ser 7. Voy a poner más, porque tengo un signo más entre medio. Ya tengo 30. Dividido 10, me queda que es 3. Multiplicado por 13, me queda que es 39. Entonces pongo 39. Y ahora voy a sumar, ¿bien? Lo de arriba, 7 más 39, me queda que es 46. ¿Bien? Y abajo me queda 30. Me queda el denominador que tenía o que elegí. Entonces, en este casillero vamos a poner 46/30. ¿Bien? 46/30. Bien. Este cálculo, el que está acá, por ejemplo, 11 décimos y un 30, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me falta un signo acá. ¿Bien? Y si me falta un signo, tendré que fijarme después qué signo va, qué operación tendré que colocar ahí. Pero antes tengo que resolver otros cálculos. Por ejemplo, 7/30 más 11 décimos. ¿Bien? En ese caso tendremos que hacer los 7/30, vamos a poner 7/30 más 11 décimos. ¿Bien? Ahí está. Buscamos un común denominador en este caso. También va a ser el 30. ¿Sí?
Y tenemos 30 dividido 30 es 1. Por 7 me queda 7. Y ahora tenemos 30 dividido 10, me queda que es 3, ¿bien? Por 11, 33, más 33. Y ahora, arriba voy a sumar el 7 más el 33, que va a quedar que es 40. Y abajo me queda 30, ¿bien? Podríamos llegar a simplificar, pero en este caso no me va a convenir. ¿Por qué? Porque estoy en esta tablita que todas las fracciones van a tener denominador 30, entonces lo vamos a indicar así, lo vamos a dejar con 30. Entonces queda 40 arriba y 30 abajo. Ahí. Después haremos los 13 décimos menos un treintavos y colocaremos el resultado aquí. ¿Bien? Y vamos a sumar el 40 treintavos más el resultado que me dé. Y ese resultado se coloca en este casillero. ¿Sí? Después tendremos que plantear una ecuación aquí, porque este valor yo no lo conozco todavía, y acá lo voy a conocer. Entonces ahí planteamos una ecuación. Ya vamos a ver ecuaciones, ¿bien? En el punto que sigue, ¿bien? El punto 3 me va a pedir que encuentre números entre medio de esos dos, ¿sí? Ese es el punto 5. El punto 5 me dice, bueno, escribe 5 fracciones que estén entre los siguientes pares de números. Yo más o menos, una de las técnicas que hay es sumar los extremos del intervalo. Esto es como si tuviéramos lo siguiente. Es como que tuviéramos una recta numérica, ¿sí? Una recta numérica, y en un extremo tengo el 22 treintavos, el 22 treintavos, y otro lugar acá tendría, por ejemplo, el 25 treintavos. Estas dos fracciones tienen el mismo denominador, o sea que sería fácil encontrar fracciones entre medio. Por ejemplo, tendría el 23 treintavos, lo tendría por ahí, podría indicar, ahí tengo 23 treintavos, lo puedo indicar de esa manera, y podría indicar después que acá podría estar el 24 treintavos, ¿sí? Ahí lo encontré de forma fácil. ¿Por qué lo encontré de forma fácil? Porque las fracciones tenían el mismo denominador. Pero ¿qué pasa si no tienen el mismo denominador? Ahí ya se me complica para encontrar fracciones entre medio. ¿Cómo haría en ese caso? Bueno, en ese caso tendría que hacer lo siguiente. Tendría que sumar, ¿sí?, los extremos, ¿bien? Sumar los extremos y después dividirlo por 2, ¿bien? De esa manera podría encontrar un número que esté en el medio. Por ejemplo, si tengo 23 treintavos y 24 treintavos, si yo esto lo sumo, ¿bien? Si hacemos el cálculo, vamos a hacer así. 23 treintavos, vamos a ponerlo más acá arriba, 23 treintavos más los 24 treintavos, y después ese cálculo lo divido por 2. De esa manera voy a encontrar, ¿sí?, la fracción que estaría ahí en el medio. ¿Bien? La fracción que estaría en el medio la voy a encontrar haciendo este cálculo. 23 treintavos más 24 treintavos dividido 2. Entonces, arriba, ¿qué va a quedar? 23 más 24, ¿sí? 23 más 24, ¿cuánto me da? Me da tanto como 47, ¿verdad? 47. Abajo me queda 30. Y todo esto está dividido por 2, ¿sí? Así que voy a poner así, dividido 2. Cuando tengo un cociente de fracciones, ¿bien? Esto es un cociente de fracciones, ¿qué hacen? Multiplicamos
de forma cruzada. Debajo de este 2 es como si hubiera un 1. Entonces tenemos 47 por 1, 47 y ese va arriba. Y abajo tenemos 30 por 2, 60. Bien. 47 sesentavos. Esa es la fracción que está en el medio. 47 sesentavos. Y ahí ya tengo, por ejemplo, 3 fracciones. ¿Bien? Me faltaría encontrar otras 2. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, sumo los dos extremos. Por ejemplo, ahora podría encontrar una fracción que esté comprendida acá, entre el 24 treintavos y el 25 treintavos. ¿Qué hago? Sumo las dos fracciones, 24 treintavos más 25 treintavos, me va a dar, ¿qué es? 49 treintavos. Y las sumo a las dos. Y a eso lo divido por 2. Bien, lo divido por 2. ¿Y cuánto va a dar? Debajo de ese 2 es como que hay un 1. Tenemos entonces 49 por 1, 49 arriba. Y abajo me queda 60. ¿Sí? 30 por 2, 60. Entonces acá tengo la fracción 49 sesentavos. 29 sesentavos. Bien. De esa manera siempre van a poder encontrar fracciones que estén entre medio de otras dos. Siempre lo vamos a poder hacer de esa manera. ¿Bien? Siempre vamos a poder recurrir a ese artilugio matemático que se llama de alguna manera. ¿Sí? Teniendo en cuenta que puedo sumar los extremos del intervalo que tengo y después lo divido por 2. ¿Sí? Ahí encontré, por ejemplo, 4. Me faltaría encontrar otra aquí entre medio. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahí en ese caso? Se suma 22 treintavos más 23 treintavos y después se lo divide por 2. Que si todo anda bien, ¿cuánto me va a quedar? Que es esa fracción. Y tengo 22 más 23 son 45. Bien, ahí me va a quedar 45 sesentavos. Si después hacen ustedes el cálculo, van a encontrar a esa fracción, al 45 sesentavos. ¿Bien? Bueno, ¿qué más ecuaciones? Me preguntaban cómo se resolvían las ecuaciones con fracciones. ¿Sí? Bueno, para resolver estas ecuaciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, la C, ¿bien? Que tiene un número acá, un número mixto, ¿sí? Tiene ese número, así que vamos a resolver esa. Vamos a pasar a la pizarra, así la podemos hacer. Vamos a resolver el 4C. El 4C. Bien, el 4C, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, que tengo 25 centésimos, ¿bien? Escribirlo de esa forma o un número arriba del otro es exactamente lo mismo, menos el valor de X, y eso es lo mismo que decir, menos, tenemos 2 enteros, un décimo. Un décimo. Bien, tenemos que escribir esto de otra manera, ¿bien? Así que, ¿qué vamos a hacer? La X la vamos a dejar sola, del lado izquierdo, y tengo que transformar en fracción este número, ¿bien? El menos 2 enteros, un décimo, lo tengo que escribir como una fracción un poquito más amigable, ¿bien? El denominador que va a tener es el 10. ¿Cómo hago para obtener el número de arriba? Vamos a hacer así. 10 por 2, ¿sí? 10 por 2, me queda que es 20. Le sumo 1, me queda que es 21. Y ahora le coloco el signo que va, que es el menos. ¿Bien? Entonces me va a quedar que es menos 21 décimos. Menos 21 décimos.
Y le vamos a restar el 25 centésimos que tenemos acá. 25 centésimos. 25 centésimos. Bien. Entonces, ¿ahora cómo queda ahí? Tengo que tener igual denominador para sumar o restar las fracciones. Las dos están negativas. Como tengo 100 abajo de esta, y el 100 está en la tabla del 10, ¿qué puedo hacer? Miren, puedo agregar un 0 al 21 y un 0 al 10. Entonces me queda 100 ahora. Y tengo menos 210 centésimos menos 25 centésimos. Ahí en ese caso es más sencillo para resolver. Entonces, ¿qué va a quedar? Me queda menos x es igual a ¿quién? Abajo ya el denominador sabemos que es 100. Y tenemos menos 210 menos 25. Los dos están restando, ¿sí? Es como que debo 210 y después debo 25. Entonces, ya sé que voy a deber mucho más. 210 y 25 los podría sumar, ¿sí? Porque los dos tienen el mismo signo. Así que me queda 235. 235. Fíjense que ahora me quedó menos x es igual a menos 235 sobre 100. Los dos son negativos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo cancelar los signos negativos. Y de esa manera, ¿qué va a quedar? X es igual a 235 sobre 100. ¿Se puede simplificar esto? Sí, se puede simplificar. Se puede escribir con números más chiquitos. ¿Bien? El 235 lo puedo dividir por 5. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer ese cálculo, ¿sí? 235 dividido 5, va a quedar que es 47. De modo que x es igual a 47 sobre, y al 100 también lo divido por 5, lo cual me queda que es 20. 47 20avos. Ese sería el resultado correcto, ¿bien? De esta ecuación. Ahí estaría, ¿bien? La C les tiene que dar ese resultado, ¿bien? Veamos otra más. Bien, vamos a resolver la ecuación 4D. Vamos a poner acá 4D. Y teníamos así. Miren, 4 enteros, 3 quintos, menos x, y eso es igual a menos 6. ¿Bien? Bueno, primero que nada tenemos que transformar este número mixto en una fracción un poquito más amigable. ¿Bien? Entonces, el 4 enteros, 3 quintos, lo pasamos a una fracción que tenga solamente dos números. Para hacerlo vamos a multiplicar el 5 con el 4, eso se multiplica, y luego el 4, ese resultado, se suma. ¿Bien? Entonces, el denominador que va a tener va a ser el 5, es el mismo que tiene este número mixto. ¿Qué hacemos? 5 por 4 es 20, más 3, 23. ¿Bien? Así que me va a quedar 23 quintos menos x, perdón, 23 quintos, dijimos, menos x, igual a menos 6. ¿Bien? Algo que podemos hacer, que no hicimos en la otra, es lo siguiente. Por ejemplo, la x que está restando la vamos a pasar al otro miembro sumando. Y el 6 que está aquí restando lo podemos pasar al otro miembro sumando. ¿Cómo va a quedar esto? De la siguiente manera, por ejemplo. Me van a quedar los 23 quintos más 6. Esto es un artilugio que se hace ¿para qué? Para que la x me quede con signo positivo delante. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Sumamos 23 quintos más 6.
tengo que buscar un común denominador, si voy al caso, o bien hacerlo con la calculadora, que es mucho más sencillo. Debajo de este 6 es como si hubiera un 1. Entonces, común denominador para estas fracciones va a ser el 5. ¿Bien? El 5 está en la tabla del 5 y del 1. ¿Qué hacemos? Cuando vamos para abajo, dividimos 5. Dividido 5 me queda 1 por 23, 23, y eso queda arriba. ¿Bien? Más. Ya tenemos 5 dividido 1, 5 por 6, 30. Lo que me quedó ahora, abajo me va a quedar el 5, y arriba tenemos 23 más 30, lo cual me queda que es 53. Así que vamos a indicar que x es igual a 53 quintos. Yo acá, por ejemplo, lo di vuelta, no importa porque es una igualdad, así que eso es válido, ¿sí? Está permitido. Y ahí terminaría, ¿sí? Siguiendo con el cuadernillo, ¿sí? Siguiendo con el cuadernillo, tenemos, por ejemplo, el punto 5, que era ordenar, perdón, hay que encontrar números enteros entre medios de esos dos, ¿bien? Entre medio de un medio y 5 tercios se deben encontrar números enteros. Bueno, en este caso es como decir, bueno, vamos a buscar o escribir una recta numérica, si vamos al caso, vamos a pensar en eso, en la recta numérica, y tenemos A eso le gusta hablar. el 0, el 1 medio, vamos a poner ahí, No, dale. No, pasale ahí. ¿En serio? Entonces, ahí. tenemos, dijimos entonces, el 0, el 1 medio, tendremos el 1 aquí, y 5 tercios, ¿sí? 5 tercios es un número más chico que el 2, ¿sí? Si tengo el 2 por aquí, tengo el 2 por ahí, el 5 tercios lo tendremos, supónganse, por aquí. Entonces, ¿qué número está entre medio del 1 medio y del 5 tercios? El número que está entre medio del 1 medio y del 5 tercios es el 1. Entonces, ese es el número que está entre medio de esos dos. ¿Bien? Ese es el primero. Vamos a ver qué pasa con otro. Vamos a resolver otro. Vamos a borrar. Vamos a hacer de vuelta la recta numérica. Me dice, bueno, ahora tengo 2 tercios negativo y 3 medios. 2 tercios negativo y 3 medios. Entonces, tendré el 0, por ejemplo, por ahí. 2 tercios es un número más chiquito que menos 1. Perdón, más grande que menos 1 en todo caso. Tengo el menos 1 aquí. El 2 tercios, más o menos lo tendríamos aquí, menos 2 tercios. Menos 2 tercios es más grande que menos 1 porque está a la derecha, ¿bien? Y después tenemos 3 medios. ¿Qué 3 medios? Si tenemos el 1 por aquí, el 3 medios estará más o menos aquí. Bien, ¿qué números están entre medio del menos 2 tercios y el 3 medio? Van a ser el 0 y el 1. Estos son los números que quedan entre medio del menos 2 tercios y el 3 medios. ¿Sí? Después ustedes harán lo demás. El punto 6 decía ordenar, ¿sí? Los siguientes números. Eso de ordenarlos es sencillo. Me tendré que fijar, lo único, que tenga, digamos, mayor valor absoluto. Por ejemplo, el menos 3 acá va a ser como el más chiquito, digamos, al caso. ¿Sí? Fíjense que
los números negativos se ordenan al revés de los positivos. Eso que tienen que tener en cuenta, ese detalle. Bien, después dice lo del porcentaje. ¿Cómo puedo ver yo un porcentaje? Acá les dice, bueno, considera que P es el valor de un producto determinado y una completa está enunciado con su expresión correspondiente. El 65% de P. Si ahí me dicen el 65% de P es como el valor de P, multiplicarlo, ¿sí?, por 65 y dividirlo por 100. Si yo voy a multiplicar por 65, ¿sí?, voy a multiplicar una cierta cantidad, la voy a multiplicar por 65. Y después la voy a dividir por 100, es lo mismo que a ese número, a ese P, lo multiplique por 0,65. ¿Bien? Y obviamente es lo mismo decir 0,65 P. ¿Bien? Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Bien? Entonces, el primero, el A, que dice el 65% de P, ¿con qué lo vamos a unir o con cuál lo vamos a unir? Bien, el primero lo vamos a unir con ese. ¿Sí? Si me dicen que P está aumentado en un 65%, es el valor de P más un 65%. El valor de P sería 1, ¿bien? Y a eso tengo que sumar el 65% de P. Es como pensar esto. El valor de P más su 65%. Pero ahí es como decir, tengo una P, ¿bien? Tengo una P y le voy a sumar 0,65. Lo cual, eso es lo mismo que decir 1,65 P, digamos al caso. ¿Sí? Entonces, ¿con cuál vamos a unir, por ejemplo, el segundo? ¿Bien? El segundo tendríamos que unir, por ejemplo, con el primero que tengo acá. Con ese. Ahora me dice P con una rebaja del 35%. P con una rebaja del 35%. En ese caso, estoy teniendo el valor de P, o sea, una P, y le voy a sacar el 35%. ¿Bien? O sea, 0,35 de P le voy a sacar. ¿Vamos? Entonces, ¿cómo podría escribir esto? Bien, ¿los números cuáles son? El 1 y menos 0,35. Entonces, lo podría quizás indicar de esta forma, como 1 menos 0,35. O bien, indicarlo como 0,65 de P. También podría ser así, 0,65 de P. Ahí me dicen P con una rebaja del 35%. Si es ese, me va a convenir unirlo ¿con cuál? Con el que tengo acá. 1 menos 0,65. 1 menos 0,35. Es como cuando hablábamos del descuento. ¿Sí? Estas condiciones de acá es como si fuera descuento. ¿Sí? Esto dice con un 65% de aumento. Con un 65% de aumento. ¿Bien? Ese es el mismo que el primero, digamos al caso. El de acá es el mismo que el primero, así que ese lo podíamos unir con el primero. El 25% de P. El 25% de P. ¿Ese cómo lo unimos, el 25% de P? Con el último. Con el último vamos a unir este. Ese lo unimos con ese. ¿Bien? Después dice P con el 65% de descuento. Ahora descontamos un 65%. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a unirlo con el que tenemos acá. ¿Bien? Y después dice el 35% de P. El 35% de P. ¿Tenemos el 35% de P? ¿Aparece el 35% de P?
Fíjense si aparece. No aparece de forma explícita, ¿bien? No aparece de forma explícita. Si ustedes hacen, por ejemplo, en este de acá, 1 menos 0,65, ahí les va a quedar que eso es igual a 0,35p, ¿bien? Y ahí podríamos unir, ¿sí? El último lo podríamos unir con ese, ¿bien? Si ustedes hacen el cálculo, podrían unirlo con ese. Bien, vamos a lo siguiente. Dice, el 8 dice, plantea y resuelve. Un par de rollers tiene un valor de 6.500 pesos aproximadamente. Entonces dice, si se le aplica un descuento por pago contado del 15%, ¿cuánto se paga por el par de rollers? Bueno, en este caso, estamos diciendo que le vamos a hacer un descuento, ¿sí? Si le vamos a hacer un descuento, ¿qué significa? Le vamos a pagar menos de lo que vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Al valor, digamos que sería el 100%, le voy a quitar el 15%, que es el descuento, y a eso lo multiplicamos por 6.500. ¿Bien? 1 menos 0,15 equivale a 0,85, ¿verdad? A eso lo multiplicamos por 6.500. Y luego, el 6.500, al multiplicarlo por 0,85, nos queda que es 5.525 pesos. ¿Bien? Es lo que se va a pagar por ese par de rollers. ¿Bien? El signo pesos aquí. Es lo que se paga por el par de rollers con un 15% de descuento. ¿Sí? Después dice, si se abonaron 6.305 pesos por el par, ¿se realizó un recargo o un descuento? A ver, pensemos un poco. El par de rollers es 6.500, ¿bien? Y me están diciendo que se pagó 6.300. Sé que pagué menos. Si pagué menos, estoy ante una situación de descuento. Entonces se realizó un descuento. ¿A qué porcentaje corresponde? ¿Bien? Bueno, acá vamos a plantear una ecuación. ¿Y qué ecuación vamos a plantear? La siguiente. Veamos. Veamos qué ecuación vamos a plantear. Si es un descuento, sabemos que es 1 menos un determinado valor. Y eso va multiplicado por 6.500. Y eso me tiene que dar 6.305 pesos. ¿Sí? 6.305 pesos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Tenemos que despejar esa X. El 6.500 está multiplicando el paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Ese 6.500 lo paso dividiendo al otro miembro, de modo que queda así, 1 menos X es igual a 6.305 dividido, voy a poner dividido así, 6.500. ¿Bien? En ese caso, ahora hacemos ese cociente, ¿bien? Los 6.305 lo vamos a dividir entre 6.500 y me queda 0,97. O sea que 1 menos X me queda 0,97. ¿Bien? ¿Bien? 1 menos X es igual a 0,97. ¿Qué podemos hacer acá? Lo que hicimos hoy con la otra ecuación. La X la puedo pasar al otro miembro, ¿sí? Sumando, y el 0,97 lo puedo pasar restando. Entonces tenemos 1 menos 0,97, y eso va a ser igual a X. Y finalmente, ¿qué puedo decir? Que 1 menos
0,97, ¿bien? Me da 0,03, que es igual a X. O X, puedo decir así, X es igual a 0,03. ¿A qué porcentaje equivale? Bien, acá no me está dando el porcentaje, ¿sí? No me está dando el porcentaje. Pero ¿qué puedo hacer para saber a qué porcentaje corresponde este 0,03? Bien, lo puedo multiplicar por 100, ¿bien? Y al multiplicarlo por 100, me va a quedar que X es igual a un 3%, ¿sí? Un 3% de descuento. Un 3% de descuento. Eso fue el descuento que se le practicó al par de rollers, ¿sí? Ese fue el descuento. De un 3%, ¿sí? El caso siguiente decía, bueno, si se hubieran pagado 6.825 pesos, ¿fue un recargo o un descuento? ¿A qué porcentaje corresponde? El par de rollers salía 6.500. Estamos pagando 6.825. Entonces, estoy pagando más. ¿Qué hubo ahí? Un recargo. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear la misma situación, parecida. El tema es que ahora, como sé ya que es un recargo, voy a plantear lo siguiente. Vamos a ir a la pizarra y vamos a poner así. Entre paréntesis voy a poner ahora 1 más el valor de X, porque sé que es un recargo. 6.500 es igual a 6.825. ¿Bien? ¿Cómo sigue esto? Vamos a dejar así. El 1 más X, y eso va a ser igual a ¿quién? A los 6.825 dividido 6.500. ¿Bien? El 1 más X me queda como está. Todavía no voy a modificar eso. ¿Bien? Pero sí voy a realizar el cálculo. Los 6.825 lo voy a dividir entre 6.500. Me queda que es 1,05. ¿Qué se hace ahora? Despejo la X y es mucho más sencillo porque me queda que X es igual ¿a quién? A 1,05 menos 1. ¿Bien? Y al hacer esa diferencia me queda que X es igual a 0,05. ¿A qué porcentaje equivale que X sea 0,05? Bien, al multiplicar por 100, el 0,05, me queda que X es equivalente a un 5%, pero ahora es de recargo. ¿Sí? De recargo. Ese va a ser nuestro recargo, que nos han practicado por ese par de rollers. ¿Sí? Que se pagaron 6.825 pesos. Bien. Vamos a la siguiente pregunta. Bien. La siguiente pregunta me dice así. Se decide pagar con una tarjeta de crédito en cuatro cuotas, de manera que el vendedor realiza un recargo del 12%. ¿Sí? Entonces, ahora el recargo va a ser de un 12%. ¿Sí? 0,97. Y vamos a ver cuánto cuesta cada cuota. ¿Sí? ¿Cuál es el importe de cada cuota? Vamos a ver lo siguiente entonces. El recargo sabemos que ahora es de un 12%. Así que vamos a lo siguiente. Nuestro par de rollers sale 6.500 pesos. Si es un recargo, vamos a ver cuánto vamos a pagar por ese par de rollers. ¿Qué vamos a hacer? 1 más 0,12, ¿sí? Que es nuestro recargo. Eso es lo mismo que decir 6.500 por 1,12. ¿Bien? Y entonces, ahora, al multiplicar los 6.500 por 1,12, esto nos queda que son 7.280 pesos. Vamos a pagar
por este par de roller 7.280 pesos. Eso es el importe, ¿sí? Ese es el importe que se va a pagar. El tema es el siguiente. Vamos a pagar en 4 cuotas, ¿sí? Se paga en 4 cuotas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ese importe, los 7.280, lo vamos a dividir entre 4. ¿Bien? Y eso me queda lo siguiente. Al dividirlo por 4, me queda que es un importe de 1.820 pesos cada cuota, ¿sí? Cada cuota tiene un importe de 1.820 pesos, ¿bien? Así se resolvía ese, ¿bien? Era bastante sencillo, pero tenía que darme cuenta de cómo iba a ser el recargo, cómo iba a plantearlo. Después, como eran 4 cuotas, tenía que dividir entre 4, ¿sí? Y después decir, bueno, el importe de cada cuota va a ser de 1.820 pesos. ¿Sí? Bien, continuando un poquito más, hay 2 situaciones problemáticas, digamos. ¿Sí? 3 serían, la C, la B, la C y la D. La B me dice lo siguiente, si se sabe, según el resultado de estadísticas y estudios monográficos, que 8 de cada 10 estudiantes sufren de bullying. ¿De qué porcentaje se trata? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, sabemos que es 8 de cada 10. Lo puedo escribir como 8 décimos, ¿sí? 8 décimos es lo mismo que decir 0,8. ¿Bien? Y ese 0,8 representa al 80%. ¿Cómo sé que es el 80%? Al hacer 8 de cada 10, estoy planteando una fracción. Una fracción es un cociente. Entonces hacemos la división. 8 dividido 10. Me queda un número decimal. Ese número decimal representa, ¿sí?, un porcentaje. Está como escondido. ¿Cómo me di cuenta qué porcentaje es? Lo multiplico por 100. Y eso me dice que es el 80%. ¿Sí? El 80% de los estudiantes se estima que sufren de alguna especie de bullying, ¿sí? Es una cifra bastante alta, ¿bien? Es algo como para meditarlo bastante, ¿bien? Bien, el caso C me habla de un comercio, indumentaria, donde se ofrecen diferentes ofertas. Un jean clásico sale unos 1.500 pesos, una remera con diseño 850 pesos, una camisa manga corta unos 1.000 pesos, y un pantalón de vestir 2.500 pesos. Entonces dice, bueno, por pago contado se efectúa un descuento según sea la prenda. Para el jean se hace un descuento del 12%, para la remera del 14%, para la camisa de un 9,5% y el pantalón de vestir un 17%. Entonces me pregunta, ¿cuál es el importe de cada prenda según el descuento aplicado? ¿Sí? Y después, bueno, me va preguntando, ¿cuánto dinero se abonará por el jean y la remera? Si se compra el pantalón y la camisa, ¿cuál es el importe a pagar? ¿Cuánto dinero se necesita para adquirir el jean, la remera y la camisa? Entonces, estas 4 preguntas van asociadas a según sea el descuento. ¿Bien? Uno le calcula el descuento, ¿sí?, averigua el importe y después suma los importes que van quedando. ¿Bien? Pero tengo que tener en cuenta que son descuentos en esta primera parte. En la segunda parte me dice si el pago es con tarjeta de crédito, se efectúa un recargo, ¿sí? Se efectúa un recargo
sobre el valor de la prenda, según el siguiente detalle. Para el jean son 9%, la remera un 8%, la camisa un 11% y el pantalón un 13%. ¿Cuánto dinero se abonará por cada prenda según esta modalidad? ¿Bien? Entonces, vamos a ir determinando algunos valores para estos productos. Vamos a pasar a la pizarra. Y tenemos así, por ejemplo, nosotros vamos a tener las prendas. Las prendas, ¿cuáles son? Tenemos el jean. ¿Bien? Ese jean tiene un valor de 1.500 pesos. Después tenemos lo que es la remera con diseño, que tiene un importe de 850 pesos. Después tenemos la camisa manga corta, que tiene un valor, un importe de 1.000 pesos. Y después tenemos el pantalón de vestir, que tiene un importe de 2.500 pesos. Bien, eso es lo que conocemos. Y sabemos que a este se le practica, por ejemplo, el descuento, un descuento de 12%. A la remera se le hace el descuento de un 14%. A la camisa se le va a hacer un descuento de un 9,5%. Al pantalón de vestir se le va a hacer un descuento de un 17%. ¿Bien? Eso es el descuento para ambos. ¿Bien? Después, ¿cómo voy a plantear este descuento? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si es un descuento, vamos a indicar 2.500 por 1 menos 0,12. Bien, eso me va a dar el valor. Tenemos 1 menos 0,12, lo cual me queda un 88%, y a ese valor lo multiplico por 1.500. Me queda 1.320. ¿Bien? El que sigue, que tenemos acá la remera, son los 850, y lo vamos a multiplicar por 1 menos 0,14. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos 1 menos 0,14, nos va a quedar 0,86, ¿sí? Y ese valor lo multiplicamos por 850, lo cual nos queda que es 731. 730. Bien, ahora tenemos la camisa que sale 1.000 pesos. Y vamos a multiplicar por 1 menos. Y guarda cuando arme acá este porcentaje, porque es 0,095. ¿Bien? No es 0,95. Porque si ponen 0,95, ¿qué va a suceder? Le va a pasar, les va a quedar como el 95% de descuento. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que tener cuidado cuando arman ese porcentaje. ¿Bien? Ustedes están pagando casi el 90% de la prenda. ¿Sí? Un poquito más del 90% van a pagar ahí de la prenda. ¿Bien? Y a eso lo tienen que multiplicar por los 1.000. ¿Sí? Entonces le queda que son 905 pesos. De la otra manera, les iba a quedar, iban a pagar 95 pesos, nada más. Ya es muy poquito. Bien, acá van a hacer lo siguiente, van a hacer 2.500 multiplicado por ¿qué? Por 1 menos el 17%, que es 0,17. Bien, entonces, al hacer ese cálculo, tienen
1 menos 0,17 le queda que es un 83%. Multiplicado por los 2.500, le queda 2.075. ¿Bien? Eso es lo que se va a pagar por cada prenda, teniendo en cuenta el descuento. ¿Sí? Teniendo en cuenta el descuento. ¿Qué sucede ahora cuando tengo el recargo? ¿Sí? Ahora tengo el recargo. En el recargo sucede lo siguiente. ¿Bien? Para el jean, me van a hacer un recargo de qué porcentaje. Me habían dicho qué porcentaje era para el jean. Era un 9%. Para la remera, el recargo que le iban a practicar, el recargo era de un 8%. Para la camisa, el recargo que iban a aplicar era de un 11%. Y para el pantalón de vestir, el recargo que le iban a practicar era del 13%. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a lo siguiente. Ahora es un recargo, ¿sí? Ahora es un recargo. Sería plantear lo mismo que hemos planteado, ¿sí? Pero sería con más ahora. ¿Sí? Ahora va a ser con más, no va a ser con menos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un recargo y me tiene que dar un valor más grande. ¿Bien? Valor más grande. Así que el importe, ¿cuánto va a ser? Vamos a considerar los 1.500 multiplicado por 1 más 0,09. Bien, ahora tengo un 9% de recargo. Entonces, tenemos los 1.500 que sale el jean multiplicado por 1 más 0,09. ¿Bien? Lo cual me va a quedar que eso es equivalente a 1.635 pesos. ¿Bien? Para el que le sigue, vamos a plantear los 850 multiplicado por 1 más el 8%, 0,08. ¿Bien? Entonces, los 850 multiplicado por 1 más 0,08, lo cual me queda que son 918 pesos. ¿Sí? El que sigue, tenemos los 1.000 pesos multiplicado por 1 más el 11%, 0,11. ¿Bien? Entonces, ¿ahí qué me va a quedar? 1.110. ¿Sí? Y ahora tenemos los 2.500 que sale el pantalón de vestir multiplicado por 1 más, si es el 13%, 0,13. ¿Bien? Y ahí hacemos lo siguiente. 1 más 0,13 multiplicado por los 2.500. Me queda 2.825. ¿Bien? Fíjense que con el recargo, ¿sí? Con el recargo estoy pagando más de lo que valía la prenda originalmente. Y con el descuento estoy pagando menos de lo que valía la prenda originalmente. ¿Sí? Estos son los importes que van a ir quedando. Después habrá que ver si se compran 2 prendas o 3 o 4 y cuál es la modalidad de pago. ¿Sí? Por ejemplo, el punto 4, el 8, dice que se compra la camisa y el pantalón pagándose en 3 cuotas. ¿De qué importa es cada cuota? Se compra la camisa y el pantalón. Esto es con recargo. ¿Sí? En la opción del recargo es el ítem 8. Teníamos, se compra la camisa más el pantalón con recargo. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles eran los importes? Dijimos. La camisa era 1.110 más el pantalón que era 2.825 pesos. ¿Bien? Entonces,
vamos a estar pagando, por eso, 3.935 pesos. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Este importe lo tengo que dividir en 3. ¿Sí? 3.935 lo tengo que dividir en 3. ¿Por qué razón? Porque vamos a pagar 3 cuotas, ¿sí? 3 cuotas. Lo cual me queda que es 1.311,66. ¿Bien? En algunos casos les va a aparecer con 67. Lo podríamos escribir de esa manera. Cada cuota, podríamos decir, tiene un importe de 1.311,67 pesos. Si ponen 66 no va a pasar nada, ¿sí? Pero por lo general se hace un redondeo. Esta especie de redondeo lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿bien? Bueno, a ustedes les va a quedar después para practicar, para resolver el punto D, y mañana vamos a ver el tema de la actividad 9, que es con unos dados. Mañana vamos a hacer esa, la actividad de los dados. Vamos a ver el cuadernillo. Es esta actividad, la 9. Es para completar esta tablita, y una vez que la completemos, vamos a poder responder estas preguntas que tenemos aquí. Recuerden que también una fracción representa una probabilidad. No solo representa un porcentaje, ¿sí? Como lo vimos en el caso anterior, cuando decíamos que 8 de cada 10 estudiantes sufrían de bullying, ¿sí? Eso lo podíamos expresar como un número decimal y luego como un porcentaje, sino que también una fracción va a representar una probabilidad. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Bien? Hasta acá vamos a desarrollar las actividades de hoy. Les queda para terminar el punto D. ¿Bien? Es muy similar al anterior con otros importes, ¿sí? Con otros valores, ¿sí? Pero la actividad básicamente es la misma, ¿sí?